el cuadro de operacionalización, si no ven el cuadro de operacionalización, difícilmente van a poder darse cuenta todo lo que va en su parte teórica. ¿Ok? Entonces, no sé si alguno ya hizo o por lo menos algún intento de hacer su cuadro de operacionalización para que lo ponga y lo veamos aquí. Sí, por mi parte yo sí vine hoy crudo a lo del cuadro porque en verdad no entendía muy bien, o sea, sí vi la explicación, leí la diapositiva y todo, pero, o sea, quería venir hoy Lo que como... pasa, Ricardo, es que eso no se entiende si no se hace. Es decir, la cuestión es hacerlo. A medida que lo haces, lo vas entendiendo. Pero si no te pones a hacerlo, difícilmente lo vas a comprender. ¿Ya? Porque la explicación no va a ser nunca suficiente. Solamente cuando lo veas hecho es que tú te vas a dar cuenta cómo se hace. ¿Ok? Es como todo lo que les he dicho que es la investigación. La investigación se aprende investigando. Entonces, tú tienes que hacer el cuadro para poder entenderlo. Por lo menos hacer el intento de llenarlo para que aquí lo corrijamos. ¿Ok? Profe, también tenía otra preguntita, por ejemplo, en lo de las bases teóricas, porque es que estuve trabajando mucho en eso hoy, en la parte de bases teóricas que es antes del cuadro. Entonces, por ejemplo, tengo dos definiciones. Al querer unir esas definiciones, o más bien decir en qué se parecen o cómo están enlazadas con mi investigación, quería saber si yo puedo ponerlo con mis palabras. O sea, no sé si al ponerlo con mis palabras, al decir la relevancia de una con la otra o la diferencia de una con la otra, tengo que citarme yo mismo o cómo. No, tú puedes utilizar tus palabras para unir una idea con otra. Eso no tiene Ok, ninguna... Lo que tienes que citar son los conceptos de los entiendo. autores de donde lo estás tomando. ¿Ok? Pero tú puedes hacer la redacción como tú quieras. Tú vas uniendo una cosa con la otra y pues, ajá, puedes poner las palabras que quieras. Pero no puedes poner por lo menos párrafo completo, ese tipo de cosas. Si lo estás copiando de alguna parte, lo tienes que citar. Sí, Porque está todo no, citado, está todo citado. okay. También quería preguntar, otra duda que tenía era, por ejemplo, hay investigaciones en las que más de un aporte de ese mismo autor me parecen bastante relevantes. O sea, yo pongo como un aporte, una definición, pero veo que hay otra parte que me parece también relevante que quisiera ponerla. ¿Puedo hacerlo o es preferible que solamente ponga un aporte por autor? No, lo que no es bueno es citar el mismo autor en distintos párrafos, es decir, en párrafos seguidos, porque se ve como si tú te quisieras estar copiando cosas muy largas y entonces van a verse como corta y pega, ¿ves? Entonces, eso no es bueno en los trabajos. Es preferible que cites un autor, hables de todo lo que habla ese autor, después cites otro autor y en otro punto vuelvas a citar el primer autor, pero en otro punto distinto, pero no citas corridas del mismo autor, uno tras otro, uno tras otro. No. Por muy importante que sea, lo que se ve es como si te estuvieras copiando, porque estás copiando y pegando y simplemente estás citando. Entonces, no se trata de eso específicamente. Ahora, si a ti te parece que algo es muy relevante, lo puedes poner y citar otra vez a la misma persona. ¿Bien? Ok, ok, entendí. Otra cosa también que quería decirle es que el cuatrimestre pasado estuve trabajando con un profesor que nos hablaba mucho sobre la APA, la séptima edición. Entonces, en la séptima edición nos dice que al ser muchos autores en un mismo artículo, solamente se pone el apellido del primer autor y luego se escribe et al, que significa y otros en Sí. latín. Entonces en mi Word solamente tengo hasta la sexta edición, pero yo lo hago manualmente, pongo el et al, entonces pues quería decirle por si ve en mi bibliografía que dice et al o en mi cita para que supiera, pues no sé si estaba anuente de los términos de la APA en la séptima edición. Porque antes sí se ponía como una I
y se ponía el nombre del segundo autor, el tercer autor, y se ponían casi todos los apellidos. Ahora solamente creo que se pone el primero y se escribe Siempre et se ha al. puesto et al cuando son muchos Ok, apellidos. Siempre se ha puesto et al cuando son muchos autores. Eso no es nuevo de la séptima edición. Eso siempre se ha puesto así, es decir, hace muchos años que se viene poniendo eso. El problema es que la referencia, porque en la cita puedes ponerlo así, pero en la referencia tienes que citar todos los apellidos y los nombres de todos los autores. ¿Qué es la referencia? La referencia bibliográfica, que es la diferencia entre la cita que va en el texto y la referencia que va al final, ¿ok? La referencia bibliográfica sí tienes que poner todos los apellidos. Así pongas allá et al, no importa. En la referencia tienes que ponerlos a todos. entiendo, gracias, profesor. Ok. Bueno, vamos a ver quién tiene el cuadro de operacionalización que yo les envié, por favor. Buenas noches, profesora. Bueno, yo tengo un cuadro de operacionalización que nosotros realizamos. No sé si me permite compartirlo. Ya Compartir lo pantalla. permití. Perfecto. Eso déjame buscarlo acá. Vamos a ya lo No tengo lo había aquí. abierto. Para poder guiar. Listo. ¿Se ve, profesora? Todavía no. Ahora sí. Vale, perfecto. Entonces, déjame quitar esto por acá. Ok. Ok, Vamos entonces a revisar tu cuadro de operacionalización, Ricardo. Jesús, ¿qué es? Ok. Bueno, comenzamos por el objetivo general, que es analizar los videojuegos y su influencia en el comportamiento. de los Ok, mira, una cosa que te voy a decir. Tienes que hacer hipótesis, ¿oíste? Ok, para Porque como anotarlo. tienes una correlación, tienes que hacer hipótesis. La hipótesis anoto de acá, trabajo y la Jesús. hipótesis nula. Entonces, los videojuegos sí tienen influencia o sí tienen influencia en el comportamiento de los estudiantes, ¿ok? De la Facultad de Ciencias, de la Salud, todo eso. O los videojuegos no tienen influencia en el comportamiento de los estudiantes. Esa es la hipótesis nula. Tienes que hacer la Ok. hipótesis. Esas hipótesis no van en el cuadro de operacionalización. Las hipótesis nulas van en un punto que se llama hipótesis. Y van antes de lo que es la definición conceptual y operacional de la variable. El cuadro de operacionalización es la última parte del marco teórico. La última, lo último que se hace del marco teórico es el cuadro de operacionalización. ¿Ok? Me repite lo de hipótesis de trabajo. Sí, te lo puedo repetir, pero no me lo vayas a copiar aquí en el cuadro, por favor, No, porque no profe, va en el acá cuadro. aparte. No, profe, Eso lo lo estoy para. apuntando acá aparte para volver a corregir. Ajá. La hipótesis, hay dos tipos, van a ser dos hipótesis, una hipótesis de trabajo y una hipótesis nula. Entonces, la hipótesis de trabajo es que los videojuegos tienen sí tienen influencia en el comportamiento de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Interamericana de Panamá. Esa es la hipótesis de trabajo. Y la hipótesis nula es los videojuegos no tienen influencia en el comportamiento de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Interamericana de Panamá. Entonces, esas son sus dos hipótesis. La hipótesis de trabajo y la hipótesis nula. ¿Ok? Perfecto. Listo, profe. Bien. Vamos a Tiene las revisar. dos génesis. ¿Ah? Disculpe, profesora. Tiene las dos génesis, ¿verdad? Sí, ya las tengo. Ok. No me suban Pero tanto el cuadro todavía. Vamos primero a ver lo de las variables. ¿De dónde dije que salían las variables? Del objetivo. general. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que poner aquí? Solamente videojuegos y aparte comportamiento. No tienen por qué poner comportamiento de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, no. Pueden llegar hasta poner comportamiento de los estudiantes, pero no todo lo demás. Y no va y él. Son dos variables separadas. Videojuegos o los videojuegos, como ustedes quieran, y comportamiento de los estudiantes.
Ok. Si aquí en el objetivo específico número 1 dice identificar los tipos de videojuegos, entonces la variable videojuego va allí. Quítame ese i porque no va i comportamiento. Quita el i. Ok. Ahora baja comportamiento. Deja videojuego ahí y baja comportamiento. Donde está el objetivo número 2. El objetivo número 3. Objetivo número 3. Que lo baje, profesor. Sí, Sí, baja. más abajo, porque todavía el objetivo número 2 es de videojuegos. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Vamos entonces. ¿Qué pasó? Listo. Error de dedo, por favor. Bien. Vamos entonces a revisar la dimensión. ¿De dónde sale la dimensión? La dimensión sale del objetivo específico. ¿Cuál es la dimensión de su primer objetivo específico? Tipos de videojuegos. Más nada. No hay más nada en la dimensión. Ustedes no tienen que poner más nada, solamente tipos de videojuegos. ¿Ok? Bien. Si ustedes tienen eso de dimensión, tipos de videojuegos, no puede ser el indicador. Ok. Entonces, el indicador son cada uno de los tipos de videojuegos que hay. Pero para eso tienen que definir y buscar un autor que hable de los tipos de videojuegos y diga cuáles son los tipos de videojuegos. Esos Para son que los ustedes van puedan en ponerle antecedentes, los ¿verdad? indicadores. Profe, esos son los que van en antecedentes. Esos son los que van en los indicadores, los tipos de videojuegos, pero no pueden volver a poner tipos de videojuegos, sino los tipos de videojuegos que existen, según algún autor. ¿Ok? Ok. Luego, la segundo objetivo específico dice tiempo de uso de los videojuegos. Aquí en la dimensión es tiempo de uso. Puse invertido en videojuegos, no. No, pero no tienes por qué poner el verbo. Ok. Exacto. Tiempo de uso, no tienes por qué poner invertido. Tiempo de uso en los videojuegos. Ok. O de los videojuegos. Tiempo de uso de los videojuegos. ¿Cuánto tiempo están ellos usando los videojuegos? Ok, ahí tienen que poner el tiempo. ¿Cómo lo van a medir? ¿En cuánto tiempo? Por ejemplo, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 20 horas, un día, 2 días, no sé. ¿Cómo lo van a medir? Ok. Ahí colocamos una media. Pero O en, sea, en el indicador es una medida de tiempo. ok. Entonces tienen que poner horas, días, no sé, como ustedes lo quieran poner. Pero es una medida de tiempo. Horas o días, no sé cómo lo van a medir. Ustedes tienen que ver. Profesora, dice Génesis que por favor la deje entrar. Horas, días, o horas por mes, o horas por semana, o horas por, no sé. Ustedes verán. Ok. Horas de uso por día. Colocamos. Para ver si. Ya después Después validamos dice, el tercer objetivo dice describir el tipo de comportamiento. ¿Cuál es la dimensión? tipo de comportamiento. Exactamente. Deja de los estudiantes. Deja de los estudiantes si quieres. Ok. Perfecto, profesor. Allí tienes que tener cuáles son los tipos de comportamiento para poner los indicadores. Entonces, tienes que buscar un autor que hable de los tipos de comportamiento. Por ejemplo, no sé, poner tipo de comportamiento, por ejemplo, agresivo, no sé, tranquilo, no sé cómo lo van a poner porque tienen que buscar un autor
que hable de tipos de comportamiento y que haga una lista de esos tipos de comportamiento. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya allí, en esos 3 objetivos, ya tienen. Falta uno, profe. Ok, falta otro objetivo, determinar la relación. Ese es un objetivo de relación, eso no se hace, no se le pone ni dimensión, tampoco se le pone, la variable sí, lo que no se le pone es, pueden dejar eso de dimensión, la relación, pero no se le pone el indicador. Okay. Porque allí tienen que poner que van a usar una prueba de hipótesis. Y ahí en donde ustedes van a hacer entonces una prueba de hipótesis y si influye o no influye. Por eso es que tienen una hipótesis de trabajo que es que sí influye y una hipótesis nula. Entonces, hay muchas pruebas estadísticas, la prueba NOVA, hay muchas pruebas estadísticas para hacer eso. Eso lo saben los estadísticos. Pueden hablar con alguna persona que maneje estadística o que maneje el SPSS para hacer eso. Pero ya eso lo van a hacer ustedes en el próximo, no lo van a hacer aquí. Es decir, que con eso ustedes no se tienen que meter ahorita en este momento, ¿ok? Eso lo van a hacer con la próxima profesora. Eso no lo van a hacer ahorita porque ustedes no van a dar resultados. Solamente van a hacer el marco teórico, ¿ya? Entonces, comienza el cuadro arriba. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en su marco teórico? Las 2 variables, videojuegos y comportamiento. Tienen que tener definido todo lo que es tipos de videojuegos y los indicadores, los distintos tipos de videojuegos. Tienen que tener definido lo que es el tiempo de uso de los videojuegos y tienen que definir cómo lo van a medir, las horas por día, etcétera, etcétera. Tienen que definir el tipo de comportamiento y tienen que saber cuáles son los tipos de comportamiento. Cada uno de esos tipos de comportamiento y todo eso tiene que estar definido en los autores. ¿Ok? De todo eso tienen que tener el marco teórico. Y todavía le falta otro objetivo, que es el objetivo de relación, ¿verdad? A ver, exacto. Este de acá. Ok, también pueden incluir si hay alguna teoría que relacione eso y lo pueden poner también en el marco teórico. Marco teórico. Perfecto, profesora. Entonces, todo eso va en el marco teórico. Todo eso tiene que estar definido en el marco teórico. Tanto las variables como las dimensiones como los indicadores. ¿Les quedó claro? Sí, profesora, la estructuración sí sería, se podría estructurar en el orden de los objetivos, ¿no? Se va definiendo todo lo que conlleva, por ejemplo, Claro, los porque tú tipos. tienes que hacer un esquema de trabajo. Yo se los dije cuando les dije lo que tenían que hacer de las bases teóricas. Entonces, las bases teóricas ustedes tienen que poner, por ejemplo, primer punto, definición de videojuego. Entonces, ahí van a hablar de la variable, pero después van a poner, de esta variable hay tipos de videojuegos. Entonces, ese es el punto número 2, tipos de videojuegos. Y ahí les van a señalar cuáles son, qué es tipo de videojuego y cuáles son los tipos de videojuegos que existen. Eso lo tienen que hacer en el esquema. Después, cuánto tiempo usan los videojuegos, cómo se ha medido el uso de los videojuegos, todo eso tiene que estar en el esquema. Todo eso tiene que estar en el esquema con respecto solo a videojuegos. Después hablan de comportamiento, entonces tienen que poner cuáles son los tipos de comportamiento. Primero definir qué es el comportamiento por varios autores y después definir los tipos de comportamiento y cada uno de esos tipos de comportamiento. Todo eso tiene que estar en el marco teórico. Okay. Es decir, que yo lo que reviso del marco teórico es, miro el cuadro de operacionalización y voy al marco teórico a ver si lo tienen o no lo tienen. ¿Ya? Ok. Entiendo. ¿Les quedó claro? Sí, por mi parte sí. Okay. Sí, profe. Otra persona que tenga su cuadro de operacionalización. Yo, profe.
Ya. Ya va. Tiene que dejar, tiene que salir ajá, Sí. tiene que salir Listo. bien, Ya, tiene que salir Jesús, ok. ¿Se ve? Sí, Bueno, yo lo tengo un poco más corto, pero por lo menos no- tiene más claro los indicadores. lo único que no sabía muy bien qué poner era en los ítems que se pone. No, en los ítems son preguntas que vas a hacer en el cuestionario relacionado a cada uno de los indicadores. Ok. Por ejemplo, cuando te toque hacer el cuestionario, que se lo van a hacer ya con la otra profesora, tú vas a tener que hacer preguntas del tipo de abuso psicológico. Después vas a tener que hacer preguntas del tipo de abuso sexual. Después vas a tener que hacer preguntas del tipo de abuso físico. Por ejemplo, su pareja la ha golpeado, ese tipo de abuso físico, ¿no? Entonces eso sería como una pregunta, ¿entiendes? Ah, pero está bien esa parte, la primera, el primero. Bueno, primero está bien las dos variables, porque es abuso de pareja y factores psicosociales. Veo que está bien también la dimensión, porque determinar el tipo de abuso, tienes tipo de abuso y después los distintos tipos de abuso, que es psicológico, sexual, físico, existen otros abusos, ¿no? Ujú. Pero son los generales, principales. Ujú. En la segunda, aquí sí, no sabía Ok, qué poner. factores psicosociales, allí tienes que poner, ¿ves? Eso pasa cuando el objetivo específico no está totalmente bien definido, porque entonces tienes factores psicosociales como variables y también lo tienes como dimensión. Sí. Entonces allí es donde se enreda la cosa, ¿ok? Y entonces no puedes poner factores psicosociales como variables. Si lo vas a dejar como objetivo específico, identificar los factores psicosociales, no lo puedes poner como variable, tienes que ponerlo más general, no factores, sino eliminar factores y poner otra cosa. Y si pongo los tipos de factores psicosociales, porque no son, o sea, factores psicosociales son varios. Entonces, para poder identificar cuáles son los que han afectado a ellas, ¿no? Bueno, puedes poner tipos de factores psicosociales. Puedo poner identificar los tipos de factores psicosociales que afectan a las mujeres que asisten así. Ajá. No, identificar los tipos de factores psicosociales en las mujeres que asisten igual, como lo tienes, pero poner tipos, para que Entonces, puedas entonces poner allí adelante tipos. Ajá. sería, Y aquí tienes que determinar cuáles son los tipos de factores, si son estos que estás poniendo aquí. sí, yo los busqué, son, o sea, esos son los que deberían ser, pero igual tengo que primero ver esa información, ¿no? Ujú. Y Ya. el tercero, También tienes que hacer también tienes que hacer tu hipótesis, ¿oíste? La hipótesis de trabajo y la hipótesis nula, porque tienes también una relación aquí. Entonces, la hipótesis de trabajo es que si existe una relación entre, ponme el objetivo general. Ajá. El abuso de pareja sí influye en los factores psicosociales de las mujeres que asisten a la organización Ahora Brilla. O el abuso de pareja no incide o no afecta en los factores psicosociales de las mujeres que asisten a la organización. Entonces tienes que tener una hipótesis de trabajo y una hipótesis nula. La hipótesis de trabajo es positiva y la hipótesis nula es negativa. Entonces tú dices, si hay una relación
Okay, el abuso de pareja sí influye en los factores psicosociales. Y luego otra hipótesis que dice el abuso de pareja no influye en los factores psicosociales de las mujeres que asisten todo completo. Profe, la hipótesis del cuadro. ¿Ah? La hipótesis va antes del cuadro. Va antes del cuadro, sí. Tienen que ver la plataforma. En la plataforma está todo, cada uno de los puntos que ustedes tienen que hacer. Y está separado por semana. Ok. Gracias. ¿Ok? Está bien tu cuadro. Gracias. Tienes que tener todo eso en el marco teórico. Sí. Pero busqué y las variables son bastante grandes como para encontrar bastante información. Exactamente. Exactamente. Y va a ser fácil porque ya lo tienes identificado. Sí. Estoy seguro que te va a ser fácil. Ajá, ¿quién Gracias. más quiere poner su cuadro operacional? ¿Puedo ir, profe? Después de Naomi puedo ir yo, porfa. Hola, Gloria. Naomi, va Naomi primero, ¿qué dijo? Ok. Gracias, Gloria. ¿Se logra ver? Sí. Ok, el objetivo general. Ya estoy empezando a ver cosas que no son. Ok, vamos a empezar. Analizar la motivación laboral y su relación con las necesidades individuales de los colaboradores de la empresa Ultracom. Ok, ¿cuáles son tus variables? Insatisfacción de las identidades de trabajo. No, las variables están en el objetivo general. ¿Cuáles son tus variables? Están en el objetivo general. La motivación laboral Ajá. ¿Y la otra? y la relación de las necesidades No. individuales. Y las necesidades individuales. Esas son tus dos variables. Esto que tienes aquí no tiene nada que ver con las variables. Ok. Exactamente. Ok, tendrá que entonces cambiar todo. Todo. Ajá. No, tienes que cambiar Listo. todo, no. Tienes que cambiar las variables. Vamos a ver si están bien los objetivos específicos ahora. Ok, analizar las relaciones entre las características sociodemográficas de los empleados, su capital psicológico y su grado de satisfacción. Imagínate que ahí tienes tres variables que no tienes en el objetivo general. La primer objetivo específico, que no entiendo realmente por qué pasa esto si ya yo les corregí a cada uno sus objetivos específicos. ¿Por qué vienen ahora con esto si ya el capítulo 1 lo tienen hecho y ya lo corregí con cada uno de ustedes? ¿O es que ustedes no lo habían hecho? ¿Ah? ¿Puedes contestar? Profe, es que ya habíamos hablado, ya yo había presentado el objetivo general y el específico. No podías haber presentado los objetivos específicos porque esos objetivos específicos que tienes ahí están mal. Si los hubieras presentado, yo te hubiera dicho ya desde hace una semana o dos atrás que esos objetivos específicos están mal. Porque tus objetivos específicos tienen que estar sobre motivación laboral y necesidades individuales. Solamente eso. Por ejemplo, analizar los tipos de motivación laboral de los colaboradores de la empresa Ultracom. Ese podría ser el primer objetivo específico. O determinar, yo pienso que los canales o los mecanismos de la motivación laboral, puede ser. Ustedes tienen que haber leído sobre motivación laboral para poder sacar los objetivos específicos. Y haber leído sobre necesidades individuales para poder sacar los objetivos específicos. ¿Ok? Porque si no, no pueden hacer los objetivos específicos. Fíjate que esos objetivos específicos los tienes mal. Sí, profe, voy a arreglarlos.
lo están haciendo tarde. Ya el capítulo 1 debe estar montado. Recuerden que todo esto tiene un tiempo. Si ustedes se atrasan, luego no se van a poder poner al día. ¿Ok? Porque se van quedando atrás. Por eso yo les digo, participen, entren a clase, pongan su trabajo para que yo se los pueda corregir y no haya estos problemas, porque después entonces tienen que empezar casi de cero. ¿Hay otra persona que quiera poner su cuadro de operacionalización? Yo, profa, yo quiero. A ver, ya lo estoy compartiendo. ¿Ya lo pueden ver? Ya va, vamos a esperar. Ok, ya lo puedo ver. Ok, lo que está en amarillo lo acabo de copiar con las correcciones que le hizo a Jesús y a Génesis. Ok, mi amor, pero ponme primero el objetivo general. Ok, el Arriba objetivo tiene que general. estar- Exacto. Aquí está. Ok. Entonces dice analizar el método. Analizar el método. El objetivo general no tiene número 1, es solamente analizar. Él no tiene ningún número porque ese es el único objetivo general que tú tienes. Ok. Analizar el método de enseñanza didáctico y su influencia en el aprendizaje de niños de 2 a 4 años. Ok. Primero vamos a trabajar con método de enseñanza didáctico y la segunda variable es aprendizaje, nada más. Perfecto, perfecto. Tu primer objetivo dice determinar los distintos tipos de métodos de enseñanza. Perfecto, tu dimensión es tipos de métodos de enseñanza. Didáctico, está bien, didáctico porque estás hablando de enseñanza didáctica. No sé si existe eso, pero debes conceptualizarlo. Si existe tipo de método de enseñanza didáctico, tienes que conceptualizarlo y debes buscar los tipos de métodos de enseñanza didáctico. Ok. Esta parte del instrumento no me la vas a llenar todavía. No me la vas a llenar todavía porque entonces aquí empezamos con cosas locas y no sabemos ni siquiera de qué se trata. No me la vas a llenar todavía. Eso lo vamos a llenar cuando hagamos el capítulo 3. Es decir, cuando empecemos a hablar del capítulo 3. Entonces, bórrame todo eso. ¿Ok? Puedes dejar en la última parte que vas a hacer una prueba de hipótesis y que va a utilizar las pruebas estadísticas. Perfecto. Pero todo lo demás me lo elimino. El segundo objetivo específico dice identificar los tipos de enseñanza didáctica. Ok. Fíjate algo. Hay una gran relación entre este objetivo y este. Puede ser que te estés, como quien dice, enredando tú misma y cuando empieces a leer te des cuenta que estás hablando de lo mismo. Si es así, vas a tener que quitar uno de los dos objetivos y vas a tener que ver qué otro objetivo vas a poner allí. Ok. ¿Ya? Porque veo tipos de enseñanza didáctica y aquí también veo tipos de métodos de enseñanza didáctica. Se parecen mucho. Profe, es Ana, hola. Yo estoy con Gloria en el grupo para aportar y decirle que la diferencia es que el primero habla de determinar cuáles son los diferentes tipos que existen y luego en el segundo es poder identificar cuáles son los más efectivos para poder así, como usted dijo más adelante, comprobar la hipótesis. Sí, pero entonces ahí para determinar los más efectivos, ¿ok? También se están complicando. ¿Por qué? Porque tendrías que utilizar unos niños al que tú puedas evaluar y aplicarle todos los tipos porque aquí son tipos de enseñanza, no tipos de métodos, fíjense. Tipos de métodos de enseñanza didáctica. Y aquí tienen tipos de enseñanza didáctica. Entonces, son iguales, son distintos, es lo mismo, no es lo mismo.
Cuando ustedes empiecen a leer y empiecen a sacar todos esos conceptos, ustedes se van a dar cuenta sí o no. ¿Ok? ¿Cómo yo determino si una cosa es efectiva o no? Tengo que hacerlo como una prueba. ¿Ok? Tengo que hacerlo como un experimento. Tengo que poner a los niños a darle todos los tipos de enseñanza didáctica para saber cuál es el más efectivo y cómo voy a medir la efectividad. Es decir, ¿cómo voy a decir realmente este es más efectivo que este? Tengo que saber y tengo que medir parámetros que me definan la efectividad. Entonces tú me puedes decir, identificar la efectividad de los tipos o de yo diría, de los tipos de métodos de enseñanza o identificar la efectividad de la enseñanza didáctica. La efectividad. La efectividad sería la dimensión. ¿Está entendiendo? Sí. Tendrían que cambiar ese objetivo. El segundo objetivo lo veo como complicado. Primero porque determinar la efectividad, ustedes tienen que determinar un parámetro para definir realmente cuál es el método de enseñanza más efectivo. Tendrían que cambiar el objetivo y decir, determinar la efectividad de los métodos de enseñanza didáctica. ¿Ya? Ok, sí, profe. Ok, ahorita sí. De los métodos de enseñanza didáctica. Ok, y entonces en dimensión sería la efectividad de los métodos de enseñanza didáctica. Ok, ahora sí. Y aquí entonces tienen que buscar conceptualmente qué es el término efectividad y cómo van a medir esa efectividad. Okay. Eso todo para poder sacar los indicadores que van a determinar esa efectividad. ¿Ya? Sí. Bien. El tercer objetivo entonces es analizar la capacidad de aprendizaje. Perfecto. Está bien. Van a determinar la capacidad de aprendizaje. Tienen que definirme primero definir qué es capacidad de aprendizaje y luego cómo van a medir esa capacidad de aprendizaje. Tienen que buscarme las dimensiones de capacidad de aprendizaje. ¿Ok? Igual, determinar la relación ya ahí no, porque ustedes van a utilizar una prueba de hipótesis y ya perfecto, eso lo tienen bien. Pero todavía le falta conseguir mucho de lo que es esas dos grandes variables que